Bueno, mis niños, hoy el INCO presentó el índice de riesgo de corrupción, una medida, ¿no?, que hacen justo para ver qué tan expuesto, ¿no?, están ciertas partes del gobierno federal a pues, esta tan temida y odiada corrupción. Para hablar de este asunto y el reporte que publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad, está con nosotros Fernanda Avendaño, la coordinadora de Administración Pública del Instituto. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias. Oye, Fernanda, ¿en el INCO no tienen broncas para encontrar casos de corrupción ahora que ya no hay, según el gobierno federal? Pues como podrás notar en el índice de riesgos de corrupción y en los resultados que presentamos hoy, eso de ya se acabó la corrupción todavía no es una realidad, al menos no en los procesos de compra pública, que uno de los grandes sectores vulnerables a la corrupción es justo la contratación pública. Y aunque el índice de riesgos de corrupción, como su nombre lo dice, no detecta casos, no emite ninguna sentencia contra una institución, sí arroja banderas de riesgo y señales de alerta de lo que, si no identificas, no previenes, se podría convertir en un acto o en una red de corrupción, como tantas que hemos visto que suelen empezar con contrataciones públicas, con transacciones entre gobierno, empresas o proveedores que posteriormente pues ya son desvíos de recursos, algún mecanismo de colusión o de soborno que después se vuelve un gran escándalo. Entonces aquí estamos detectando esas primeras fallas, esas primeras alertas de contratos que ya realizaron las instituciones del gobierno federal y que además son prácticas que persisten durante los años y que tampoco ha habido una disminución. De hecho, en este último año, entre 2021 y 2022, lo que vimos fue un aumento de los riesgos de corrupción en la compra pública. Oye, Fernando, entonces, ¿qué es lo que miden específicamente como para poder calcular este índice de corrupción? Medimos tres cosas: cómo se comportan los contratos y por lo tanto las instituciones en materia de competencia, es decir, hay o no competencia en las compras, entran proveedores a participar, se adjudica directamente, no hay pues si participantes o los participantes se eliminan, todo lo que tiene que ver con competencia económica, con transparencia, porque también si no hay acceso ni siquiera a los documentos o a los enlaces para consultar los procesos de compra, pues también aumenta el riesgo de corrupción. Y aunque parezca muy obvio, pero el tercer eje del índice de riesgos de corrupción es el cumplimiento de la ley. A pesar de que hay prácticas establecidas en la ley sobre tiempos de registro, sobre tiempo para los proveedores, las instituciones todavía no cumplen ni siquiera con lo que está establecido en las leyes de contrataciones. Entonces, cualquier práctica que obstaculice uno, dos o los tres principios son ciertos riesgos de corrupción en el uso de recursos y también en estas irregularidades o fallas que podrían ocasionar todavía mayores actos o redes de corrupción. Oye, Fernanda, ¿y cuál es como el top 3 que encontraron en el 2022? O sea, si nos podías decir como cuáles son las que están así como de alerta roja y los porqués. Claro, pues mapeamos 260 instituciones y claro que normalmente nos enfocamos en las que más dinero gastan, más recursos públicos, y de esas instituciones que fueron 26 instituciones, Birmex, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, fue la institución con el mayor puntaje de riesgos. Es un puntaje de 0 a 100 y Birmex obtuvo 70, donde 100 es el mayor riesgo de corrupción. Y Birmex obtuvo la primera posición, sobre todo por la falta de competencia, porque estamos analizando en 2022 que 9 de cada 10 pesos que gastó Birmex a través de compras fueron procesos sin competencia, fueron adjudicados directamente a proveedores, a contratistas, 9 de cada 10 pesos. Oye, Y Fernanda, después de Birmex... perdón que te interrumpa, pero o sea, a lo mejor hay un porcentaje ahí importante del tema de las vacunas COVID o algo así, ¿no? Que pues digo, no sé si hubiera competencia, pero como son productos patentados, pues a fuerzas tienes que ir con un comprador específico. Claro, ese es un gran punto, porque recordemos que hay adjudicaciones directas permitidas, sobre todo, como dices, cuando los proveedores son escasos o cuando el bien es muy específico. Pero cuando ya hablamos de 99% del monto de miles de millones de pesos de Birmex, sí se prende una alerta, porque no todo es vacunas, no todo es patentes, hay servicios profesionales, hay servicios de vigilancia, adquisiciones de ciertos vales
de despensa o ciertos materiales para los mismos funcionarios y funcionarias de Birmex, donde ya pocos proveedores o un mercado muy específico no se sustenta, y mucho menos cuando hablamos que la regla de contratación sí debería ser concursar en la medida de lo posible y no 9 de cada 10 pesos con este tipo de procedimientos. Bueno, y en segundo lugar, ¿quién se ganó la medalla de plata, Fernanda? En segundo lugar está el puerto Salina Cruz, la administración portuaria de Salina Cruz, que ha sido un tema interesante con el puerto de Salina Cruz porque aumentó el riesgo de corrupción con respecto al año anterior, y aumentó porque también aumentó el gasto. Hay ciertas obras de infraestructura para el corredor del Istmo de Tehuantepec, esa gran obra pública, y pues no solo aumenta el monto y entonces le ponemos una alerta para revisar, sino también aumentan los riesgos en materia de competencia, porque de nuevo prácticamente no hubo concursos en el puerto de Salina Cruz, tomando en cuenta que además son grandes obras y grandes proyectos de infraestructura en donde no hubo o la suficiente competencia o no hubo competencia en lo absoluto. Claro. Oye, ¿y qué has notado que ha sido el cambio o un cambio importante en este gobierno? O sea, porque digo, sabemos que tiene una causa, una bandera bastante presente, ¿no?, de terminar con el tema de corrupción, y eso pues parece estar un poco en contra, ¿no?, de lo que ustedes encontraron en el IMCO con este índice. ¿Dónde notas que está una discrepancia o, digamos, área de oportunidad que se podría atacar, ¿no?, para intentar reducir lo más que se pueda este índice? Pues mira, yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con la forma en la que se registran estas transacciones y cómo no se ha aprovechado un sistema electrónico para primero evitar cualquier interacción entre empresas, entre participantes y gobierno, y entonces reducir estos espacios de corrupción, pero también usarla como una herramienta que facilite la compra y también el monitoreo. En los últimos años hemos visto que Compranet, que es este gran sistema de compras públicas del que hablamos mucho y de que luego suena bastante complejo, se desaprovecha, y el registro y la publicación completa, los documentos de las compras es muy complicado primero acceder y luego mapear ciertos riesgos o prácticas en las instituciones. Entonces, esa herramienta se ha desaprovechado. Ahorita hay una intención, después de muchos años, de renovar el sistema electrónico de compras en México, de darle un giro pues más digital y al mismo tiempo útil para las instituciones, pero hasta el momento se ha desaprovechado por completo, y lo que vemos es que se materializa en riesgos o hasta en irregularidades, porque ni siquiera podemos acceder, no solo nosotros como personas o medios, sino las mismas instituciones de control a los contratos y a los documentos. Oye, Fernanda, nada más de pura casualidad, ¿tienes más o menos mapeado cómo está Segalmex en todo este índice? Sí, Segalmex, Diconsa y Liconsa, que también son pues, parte de este gran entramado de seguridad alimentaria, están entre las instituciones de mayor gasto y también de mayor riesgo de corrupción. Y pues a pesar de que hay ciertos puntajes que bajan y con respecto al año anterior, la verdad es que se mantienen en altos niveles de riesgo, sobre todo otra vez por la falta de competencia y también por prácticas de incumplimiento de la ley, sobre todo publicación tardía, ¿no? Una vez que ya inició el contrato se publican las compras, pero pues no es ni siquiera lo que establece la ley, o no sirve de mucho publicar ya que está iniciado el contrato y no puedes entender ciertas condiciones. Entonces, Diconsa, Liconsa y Segalmex todavía tienen puntajes de riesgo que vale la pena monitorear, y también entender por qué la adjudicación directa persiste, sobre todo cuando ya conocemos las irregularidades y las fallas que ha detectado las instituciones de auditoría en los últimos años en esas tres instituciones. Oye, de los 600 y tantos miles de contratos que revisaron, ¿qué porcentaje son de adjudicación directa? Pues del monto, porque sobre todo lo vemos en monto que fueron más de 500,000 millones de pesos, 38% fue a través de adjudicaciones directas. Es un porcentaje alto, tomando en cuenta que la regla siempre debe ser la licitación pública. Es algo extraordinario, no debe ser como el tema de emergencia o algo así, pero pues digo, si un poquito más del tercio lo están asignando así, sí, toma, pues sí está medio canijo. Más en tema de monto. Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública del IMCO, muchas gracias y pues nada, te mando un fuerte abrazo.